Vamos a ver la segunda moción de Izquierda Unida, y después hacemos un receso. Es la presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid Los Verdes para mostrar el rechazo al acuerdo de deportación de refugiados de la Unión Europea a Turquía. Tiene la palabra el proponente. Pues otra iniciativa, señor presidente, que registramos el pasado mes de junio, que lamentablemente pues, está vigente, ha pasado todo el verano. La situación, lejos de reconducirse, pues ha empeorado, podemos decirlo abiertamente. Y desde aquí pues, tenemos que aprovechar la presentación de esta iniciativa para también condenar, y lo podríamos poner como una propuesta más dentro de la parte propositiva de la moción, cómo para sonrojo se reúnen los jefes de Estado de los países más poderosos del planeta en ese llamado G20, que muchas veces se reúnen, no sabemos para qué, porque para sonrojo de las conciencias de todo Occidente, de ese primer mundo al que se llama, pues no son capaces de reconducir o de corregir esta situación que, repito, da vergüenza. Da vergüenza cómo podemos tener una Unión Europea en la cual pues, todos hemos tenido la oportunidad de comprobar cómo podemos decir que casi desde el origen ha tenido dificultades para poder conseguir una unión política de verdad con derechos ciudadanos en todos, derechos sociales en todos los países que la integran, pero sobre todo una unión política que recogiera el espíritu que siempre se ha defendido desde las democracias de Europa y que solamente se ha quedado en un intento de unión económica que tampoco. Hemos visto cómo el papel de la Unión Europea podemos decir que no es que haya sido insuficiente y sonrojante, sino que, sinceramente, hemos tenido la oportunidad de ver, y todavía tenemos la oportunidad de ver, que es un papel que da absoluta vergüenza. Ahí están los datos. Todos los jefes de Estado de la Unión Europea se comprometieron a acoger a esos inmigrantes que venían de Siria. Se les dejó en un acuerdo que, bueno, no es que los expertos del derecho internacional hayan dicho que raya la ilegalidad, es que, bueno, pues muchas instituciones internacionales han dicho y lo siguen demostrando y lo siguen denunciando, que ese acuerdo de la Unión Europea con el Estado de Turquía para que ellos acogieran a los refugiados, pues como estoy diciendo, vulnera los principios básicos del derecho internacional. Por lo tanto, no es la primera vez que en esta Cámara hablamos de los refugiados de Siria. Hay otros grupos municipales que también trajeron iniciativas, pero en todo caso sí que hay que seguir mientras esté esta situación desde las instituciones de nuestro país, no solo del Estado, sino también comunidades autónomas y también ayuntamientos importantes como el nuestro. Tenemos que denunciar esta situación y tenemos que reiterar nuestra disposición a ayudar y a acoger como ciudad refugio a personas que huyen de la guerra y a la persecución, y denunciar la persecución de países que se reclaman del primer mundo occidental, que no están cumpliendo las directrices, la normativa, los convenios, lo que se aprueba en las instituciones internacionales, como son los países que conforman la Unión Europea. Por lo tanto, rechazar frontalmente el acuerdo alcanzado entre Unión Europea y Turquía y exigir, por supuesto, a la Unión Europea que ofrezca una salida digna y humanitaria al problema actual y, por lo tanto, retire dicho acuerdo y lo sustituya por un acuerdo basado en el respeto a los derechos humanos, en el respeto al derecho internacional y que, por supuesto, gire en torno a un acogimiento real. Gracias. Gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Señor Pérez. Muchas gracias, señor presidente. Posicionar mi voto a favor de esta moción que presenta el señor Bejarano. Este acuerdo supone en la práctica la deportación masiva de una de las personas de los refugiados que provienen de Siria. Tales medidas no ayudan a rebajar la escalada del terrorismo, tal y como se vio en los atentados de Bruselas y Estambul, ni tampoco los brotes de xenofobia y racismo en el seno de la Unión. Por otro lado, sí que queda claro que las políticas europeas en materia de inmigración y refugio están comportando graves consecuencias para las personas más vulnerables. Muchas gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? La señora Alonso, del PP. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días. Bueno, buenas tardes ya a todos. Bueno, empezar diciendo que creo que todos los grupos políticos estamos de acuerdo en que el tratamiento de los refugiados ha de ser el mejor posible y ningún grupo se debe mostrar como adalid o abanderar la bandera
valga la redundancia, de la solidaridad para con los refugiados, porque creo que esto es una materia en la que todos estamos de acuerdo. Pero, mire, no podemos votar a favor de su moción porque, aunque estemos de acuerdo en el primer punto, que el Ayuntamiento de Leganés sea acogedor como ciudad refugio de las personas que así lo necesiten, que necesiten un asilo político, no podemos estar de acuerdo con el punto segundo y tercero, porque realmente no son verdad. Este convenio, este texto, en ningún caso deporta masivamente a los refugiados y en ningún caso viola los derechos humanos. Y le diría que si es así, que me diga usted dónde y cómo. Y obviamente no podemos estar de acuerdo en el punto cuarto, porque otra vez le ha jugado una mala pasada a usted el copia-pega. Y es que dice usted, no sé si lea sus mociones, ya la pasa en alguna ocasión, que comuniquemos el presente acuerdo a la ciudadanía del municipio, a las Cortes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que bueno, estamos de acuerdo, pero de Castilla-La Mancha, en todo caso era de la Comunidad de Madrid, al Gobierno de España, a todos los grupos parlamentarios del Congreso y a la Comisión Europea. No podemos estar en acuerdo en votar, como digo, en ese punto cuarto. Pero, mire, ahondando un poco más en la moción que ustedes presentan, he de decirles que el presidente del Gobierno ya hizo declaraciones y tienen a nivel nacional, y dijo que evitar que cientos de miles de personas sigan arriesgando sus vidas y la de sus familias poniéndose en manos de mafias criminales que trafican con su sufrimiento, lanzándolas al mar para llegar a Europa, eso debe ser algo que nos incumba a todos. Es fundamental respetar el derecho de asilo y todos estamos de acuerdo con ello. Porque estas personas huyen, como hemos dicho, de la guerra y del terror. Pero es que el texto respeta escrupulosamente la declaración institucional que se firmó también en el Congreso de los Diputados con la veniencia de todos los grupos parlamentarios, incluido el suyo. Es más, el texto que se aprueba con Turquía sufre ciertas modificaciones gracias al Gobierno español y en él se determinan estas modificaciones que nosotros obligamos. Dos de ellas son muy significativas porque son los puntos que ustedes traen a esta moción. Y es que, en todo caso, estas deportaciones nunca serán masivas, jamás van a ser colectivas, se tiene que estudiar caso a caso y, además, se debe respetar escrupulosamente el derecho internacional y, cómo no, el derecho de la Unión Europea. Entonces, no entiendo cómo ustedes dicen que no se respeta en el texto. O sea, además, esas modificaciones fueron impulsadas por el Gobierno español. Así lo ha declarado el presidente don Mariano Rajoy. Asimismo, también el ministro de Asuntos Exteriores, Margallo, pero es que además, a nivel de la Comunidad de Madrid, no de las Cortes de la Junta de Castilla-La Mancha, sino de la Comunidad de Madrid, que es en la que nosotros vivimos, se estableció también por acuerdo de todos los grupos políticos que esta materia no iba a ser un arma arrojadiza o no se iba a utilizar partidariamente, porque el problema de los refugiados nos incumbe a todos y a todos los partidos políticos. Entonces, me sorprende que usted hoy aquí se salte ese acuerdo a la torera y lo traigan a este pleno. La declaración institucional de todos los grupos fue firmada, una declaración institucional de la Comunidad de Madrid también, se hizo el 17 de marzo del 2016. En resumen, el acuerdo adoptado por el Consejo Europeo del 18 de marzo creemos que es un acuerdo razonable, respetuoso con la ley y la defensa de los derechos humanos. Y por eso ha sido apoyado por, además, todos los Estados miembros, los 28 lo firman. Pero es que, además, como le digo, se excluye la expulsión colectiva, la tramitación de los expedientes ha de ser de asilo de forma individualizada y el Partido Popular siempre ha defendido que los acuerdos que se hacen con Turquía incluyen siempre el cumplimiento estricto y riguroso de la legalidad internacional y el respeto de los derechos humanos, incluidos los requisitos de la legislación europea de asilo. Con esto, pues, siento mucho que no podremos votar a favor de su moción. Gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor Delgado. Sí, gracias. Con máxima brevedad para anunciar nuestro voto favorable. Una iniciativa parecida se nos hizo llegar desde la sección local de Amnistía Internacional y estamos de acuerdo. Puede haber algún matiz, evidentemente, en no todas las cuestiones estamos al 100% de acuerdo, pero el espíritu y lo que viene a querer defender estamos de acuerdo. Por lo tanto, vamos a votar a favor. Tiene la palabra el señor Alonso, del Grupo Leganemos. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría saludar a este pleno, puesto que esta es mi primera intervención. Y lo primero que quisiera señalar en este asunto es que cuando hablamos del tema de refugiados y del conflicto en Siria,
se nos llena la boca del discurso humanitario y está bien y me parece imprescindible, pero creo que nadie habla sobre la responsabilidad que tienen o que tenemos los gobiernos occidentales en el conflicto sirio. En primer lugar, porque ISIS nace al calor de la ocupación y de la fragmentación de Irak, y también porque Turquía y Arabia Saudí, que ambos son aliados de Occidente, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, son el epicentro de la financiación de ISIS. Este acuerdo no es ninguna novedad en la política de la Unión Europea, puesto que es una práctica de la Unión Europea, con la complicidad de nuestro país, del Gobierno de nuestro país, la externalización de fronteras, usando los países de tránsito, como son Marruecos o como es Turquía, como vigilantes de las fronteras a cambio de ayudas económicas o a cambio de hacer la vista gorda a la vulneración de derechos humanos bastante graves que se dan en muchos de estos países. Turquía, desde luego, es uno de ellos. Este acuerdo es ilegal, evidentemente es ilegal, pero sobre todo y por encima de todo es inhumano. Y creo que en Europa estamos pasando por alto nuestro pasado reciente, cuando miles de personas tuvieron que desplazarse precisamente huyendo del fascismo y precisamente nuestro país, nuestros abuelos, tuvieron que huir con una mano delante y una mano detrás, huyendo de un régimen fascista como era el régimen de Franco. En este sentido, también en esta moción creo que tenemos que hacer una mención especial a la sociedad civil, porque creo que ha dado una lección a los gobiernos o a los desgobiernos en este caso sobre este asunto, con la organización que han empezado a hacer para organizar la acogida que los gobiernos no son capaces de dar. Y quería señalar precisamente en nuestro municipio el trabajo y felicitar el trabajo de la Red Ciudadana de Acogida de Leganés. Y por último, solo quiero señalar que en Europa nos estamos comportando como si fuésemos a estar siempre a salvo de la guerra y nos permitimos el lujo de despreciar a quienes huyen de ellas. Pero ayer fueron nuestros abuelos y mañana podemos ser nosotros. Gracias. Muchas gracias. Señor Bejarano, para cerrar, entiendo yo, y pasamos a votación. Venga. A ver. Ya. Bueno, pues nada, para cerrar solamente dos cuestiones. En primer lugar, evidentemente, señora Alonso, del Grupo Popular. Señor Alonso, del Grupo Popular, pues efectivamente vamos a corregir lo que pone de la institución de Castilla-La Mancha, que en todo caso tampoco pasaría nada, pero sí, lo vamos a, evidentemente, es un error. En todo caso, por la argumentación política que usted ha hecho, decir que desde nuestro grupo no nos saltamos a la torera ningún acuerdo. Es más, lo que proponemos en esta moción es que sea una moción aprobada por la institución, por el Ayuntamiento de Leganés, en la cual esperaba una unanimidad, aunque fuera con matices en las argumentaciones, aunque fuera con enmiendas o propuestas de enmiendas, pero sí que me esperaba una unanimidad. Por lo tanto, no me salto nada. Es una moción de la institución que presenta nuestro grupo, igual que hacen el resto de grupos municipales. Lo que sí que me sorprende es que usted, o su grupo, mejor dicho, vote en contra de esta iniciativa que traemos. ¿Que quién está denunciando este acuerdo? Pues, hombre, el señor Delgado le aludía a una institución de máximo prestigio como Amnistía Internacional, pero si quiere, yo luego le mando un correo con una cantidad de instituciones que están denunciando ese acuerdo. Pero le digo más, aprovechando que su grupo tiene representación en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, sí que le instaría a que se ponga en contacto con un eurodiputado o eurodiputada de su grupo parlamentario para que le haga llegar la cantidad de quejas que se han producido ante la defensora del pueblo europeo, que seguramente que tiene acceso a ello, contra la Comisión Europea por bendecir de esta forma que le han hecho ese acuerdo con el Estado de Turquía. ¿Sabe por qué? Porque hay inmensidad de denuncias desde el punto de vista del derecho internacional y, sobre todo, están haciendo hincapié a las violaciones sistemáticas que se están produciendo en mujeres y menores bajo este acuerdo. Es decir, y no porque los gobiernos estén instando a ello, no estoy diciendo eso, por supuesto, sino porque no se está
garantizando ese acuerdo para que se cumpla el derecho internacional, para que se cumplan los derechos humanos. Porque que sepa usted, señor Alonso, que veo que no lo conoce, pues hay muchas denuncias en cuanto al alojamiento de los refugiados en Turquía, la alimentación que se les está dando, el aseo, la sanidad, la iluminación, la protección a mujeres, la protección especialmente a mujeres embarazadas, la protección a menores. Hay muchísimas denuncias, señor Alonso. Entonces, una cosa es hacer un acuerdo y otra cosa es, como institución, la Unión Europea tenía que estar en esa posición de garante para que se cumpla el derecho internacional y para que se cumplan los derechos humanos. Por lo tanto, sí que le insto, le daré un listado de instituciones y organizaciones, pero lo tiene a mano. Póngase en contacto con el Grupo Parlamentario Europeo Popular, que seguramente que le va a hacer llegar las quejas que se han llegado contra la Comisión Europea. Y ya para terminar, en cuanto a la señora Alonso, del Grupo de León Ganemos, pues efectivamente hay que poner, y lo insertaré en la moción, hay que poner un apartado diciendo que efectivamente la ciudad de Leganés, que es una ciudad solidaria, no con este asunto, sino con muchos asuntos, pues concretamente esa red ciudadana de acogida está haciendo un trabajo importante en todos los barrios. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a votar la moción de Izquierda Unida con esa corrección que ha incorporado a propuesta de Leganemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada. Hacemos un receso hasta las 4 de la tarde. 4:30. 1:30, dice todo el mundo. 4:30, venga.